Ante todo, bueno, ver que este webinar está organizado por la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Interprofesional. Sabréis todos que la Unión Interprofesional en este momento acumula 42 colegios con cerca de 400.000 profesionales dentro de la Comunidad de Madrid. Hay profesionales de todos los ámbitos científicos, económicos, jurídicos, sanitarios, social, arquitectos e ingenierías, ¿no? Es un colectivo muy potente y entonces hemos intentado en crear tenemos un proyecto, tenemos el proyecto que hemos denominado los miércoles en prevención. Y este proyecto de los miércoles en prevención se va a iniciar con un ciclo sobre el teletrabajo. El teletrabajo desde el punto de vista de la prevención. Y el primer webinar de este va a ser el de hoy, que son las lecciones aprendidas de la COVID-19. ¿Es posible el teletrabajo? Con esto espero que se vaya desarrollando por los distintos ponentes, son personas muy competentes que luego iré presentando y tenemos el honor de que inaugure la sesión doña Luisa Montesinos Arencibia, que es la secretaria general del Instituto Regional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Bienvenida, María Luisa, muchísimas gracias por tu atención de venir a inaugurar Muchas gracias a ustedes. Este proyecto y el primer webinar de ellos sobre un tema, pues creo que muy candente que va a serlo, como es el teletrabajo. María Luisa, muchas gracias y puedes empezar a inaugurar las cosas del directo. Todo este proyecto. Sí, esto es directo puro y duro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid por contar con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para la colaboración en este ciclo tan interesante de webinares sobre teletrabajo desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Es un honor y un placer para nosotros estar con ustedes aquí hoy. El año 2020, derivado de la irrupción de la COVID-19, nos ha cambiado y complicado el paso, entre otras cuestiones, en la forma de trabajar, lo cual plantea nuevos retos que deberán ser afrontados por la prevención de riesgos laborales. Caracterizar la condición post-COVID-19 y su repercusión en la actividad laboral, conocer las secuelas físicas y mentales derivadas de la COVID-19 al objeto de favorecer el retorno al trabajo, potenciar la interacción entre la prevención de riesgos laborales y la situación sanitaria cambiante derivada de las mutaciones de la COVID-19 y actuar sobre los riesgos relativos a la carga mental, así como prevenir los riesgos derivados de las nuevas modalidades de trabajo a distancia, como el tecnoestrés, desconexión digital, riesgos ergonómicos derivados, etcétera, incrementados por las medidas de confinamiento, entre otros retos, plantean novedosos escenarios de difícil pero no imposible resolución. El trabajo a distancia, en su concepción clásica de trabajo a domicilio, como aquel que se realiza fuera del centro de trabajo habitual y sin el control directo por parte de la empresa y vinculado a sectores y ámbitos geográficos muy concretos, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. En la actualidad, más que trabajo a domicilio, lo que existe es un trabajo remoto y flexible que permite que el trabajo se realice en nuevos entornos que no requieren la presencia del trabajador en el centro de trabajo. Esta virtualización de las relaciones laborales desvincula o deslocaliza a la persona trabajadora de un lugar y un tiempo concretos, lo que sin duda trae consigo notables ventajas. Entre otras, mayor flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo y los descansos, mayores posibilidades, en algunos casos, de una autoorganización con consecuencias positivas en estos supuestos para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, reducción de costes en las oficinas y ahorro de costes en los desplazamientos, productividad y racionalización de horarios, compromiso y experiencia de la persona empleada y atracción y retención de talento o reducción del absentismo.
La figura del teletrabajo como forma de trabajo a distancia está cogiendo auge frente a la organización empresarial tradicional, lo que sin duda trae consigo prácticas novedosas y más flexibles, estimula cambios organizativos en las empresas y fortalece la formación y empleabilidad de los trabajadores. Sin embargo, también presenta posibles inconvenientes. Pensemos en la protección de datos, brechas de seguridad, tecnoestrés, horario continuo, fatiga informática, conectividad digital permanente, mayor aislamiento laboral, pérdida de la identidad corporativa, deficiencias en el intercambio de información entre las personas que trabajan presencialmente y aquellas que lo hacen de manera exclusiva a distancia, dificultades asociadas a la falta de servicios básicos en el territorio como la conectividad digital o servicios para la conciliación laboral y familiar, o traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad productiva sin compensación alguna, entre otros inconvenientes. Desde el primer momento de la pandemia, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha estado muy concienciado con la irrupción del fenómeno del teletrabajo. En las primeras semanas del estado de alarma, en las que no había legislación que lo regulara, el organismo empezó a trabajar con la única finalidad de ayudar a todas las empresas de nuestra región. Hemos atendido todo tipo de cuestiones, dudas y consultas que han llegado a través de los diferentes canales de comunicación. Además, nuestra primera aportación fue la elaboración de cuestionarios que pusimos a disposición de las empresas para facilitar la reincorporación progresiva de los trabajadores a sus puestos. Se trataba de una breve herramienta para ayudarles en este paso y poner un poco de luz en una nueva etapa desconocida para la mayoría. No contentos con esto, y durante los años 2020 y 2021, siendo conscientes de la aparición de nuevas formas de organización de trabajo, nuevos riesgos o riesgos ya existentes que se vieron incrementados, dedicamos varias jornadas y talleres dentro de nuestro catálogo de formación, que tuvieron una gran acogida. Además, también se han llevado a cabo visitas a centros de trabajo para comprobar in situ la situación. Poco a poco empezamos a tomar conciencia del cambio de perfil que se estaba produciendo. Ahora las empresas dedicadas a la captación de talento buscan personas con competencias para el teletrabajo, que gozan de mayor autonomía, flexibilidad y liderazgo, asociado al trabajo en remoto. Ahora ya no solo se habla de seguridad laboral, sino también de ciberseguridad. A día de hoy, el riesgo laboral va más allá de los riesgos del centro de trabajo y esta figura, en cierta manera, se ha desdibujado. A los riesgos ya existentes hay que sumar los derivados de las nuevas tecnologías y la transformación digital, las diferentes regulaciones del teletrabajo en empresas multinacionales, etc. De esta manera, los riesgos del centro de trabajo pasan a ser los riesgos de las personas. Por ello, tenemos que empezar, y siempre vamos a ser partícipes del cambio, a redirigir las actuales evaluaciones de riesgos a las condiciones del entorno VICA, es decir, volátil, con incertidumbre, complejo y ambiguo. Y a futuro, seguimos con la preparación de nuevas píldoras informativas, jornadas de formación y campañas para seguir acercándonos a todo nuestro tejido empresarial. Os invito a conocer nuestro nuevo catálogo de formación 2022, donde a través de sus escuelas y aulas abarcaremos nuevas temáticas preventivas, como la que hoy nos ocupa, para llegar a toda la población trabajadora y empresaria, así como a los diferentes actores actuales y futuros del sistema preventivo. Quiero subrayar que el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo apuesta por la formación práctica y por ello llevaremos parte de nuestras formaciones de la teoría a la práctica, simulando situaciones diarias que se pueden presentar en el trabajo y buscando el objetivo primordial de que la persona que cursa estas formaciones adquiera la destreza y las competencias necesarias para el desempeño de su trabajo, particularidades que solo da la práctica. Por último, quería reseñar que este año estamos de celebración y ya que cumplimos 25 años al servicio de las empresas y trabajadores de nuestra región. 25 años trabajando por y para todos con el único objetivo de garantizar la seguridad, salud y bienestar de todas las personas trabajadoras y reducir la siniestralidad laboral. A día de hoy, la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma con el índice de siniestralidad más bajo. A lo largo del año, desde el IRST, celebraremos diversos actos para dar a conocer nuestro trabajo, en los que espero contar con todos ustedes. Y como no, en el 6º Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, cuya celebración tenemos prevista para el mes de noviembre y en el que ya estamos centrando parte de nuestros recursos. Gracias de nuevo a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid por contar con nosotros. Al fin y al cabo,
Todos los actores del sistema preventivo debemos remar en la misma dirección para implantar la cultura preventiva en la sociedad, y es un lujo poder contar y colaborar con ustedes y desarrollar conjuntamente acciones y proyectos en todo tipo de materias que afecten a la prevención de riesgos laborales. Sin más, espero que disfruten mucho de este interesantísimo webinar y muchas gracias. Muchas gracias. Has hecho un excelente planteamiento sobre el teletrabajo. Yo creo que no te has dejado prácticamente nada en el tintero. Y por supuesto que estaremos muy dispuestos a colaborar, encantados además de hacerlo como siempre con vosotros. Eso espero, Juan. Nuevamente agradecerte tu presencia aquí y con tu permiso y ya que has inaugurado, vamos a continuar con el programa. Bueno, pues muchas gracias, María Luisa. Si quieres seguir con nosotros, encantados. Y voy a proceder ya a la presentación de los distintos ponentes. Tenemos aquí un elenco realmente escogido. Mira, tenemos aquí a María Teresa Moreno Carmona, que la conocerás, yo creo bien, jefa de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto Regional. Ella tiene también conocimientos en temas de, bueno, creo que es licenciada en Ciencias Ambientales, creo, por lo que he ido recogiendo por ahí, que además es ingeniero forestal, etcétera. Ha ido recogiendo pequeñas pinceladas para presentarla aquí un poquito, y lógicamente también es técnico superior en prevención con las 3 especialidades. El siguiente que tenemos en la lista es don Fernando Luna Ruiz, que es gerente, compañero de la comisión, ya llevamos años trabajando juntos, es gerente de recursos humanos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Él es de formación de base sociólogo, experto universitario en Derecho Laboral y gestión de recursos humanos, y también es técnico superior en prevención. Él nos va a hablar un poco de una experiencia real de su propio equipo de trabajo. Luego tenemos al señor Marcos Vicente Puente, que es director de Tecnologías y Seguridad del Colegio también de Farmacéuticos de la Comunidad de Madrid. Y bueno, él tiene una formación en dirección de sistemas, en tecnologías de la información para la salud, digitalización sanitaria, seguridad de la información y dirección y gestión de ciberseguridad, cosa que también es importante en el teletrabajo, es un aspecto importante de la seguridad de los datos. Luego contaremos con el señor Abel González García, que es doctor, además ha trabajado en prevención y tratamiento de la delincuencia, es criminólogo y ahora está de director de un departamento de UDIMA. Conoce también temas de bullying y análisis de instrumentos de prevención en la problemática de centros educativos. Una persona de gran experiencia y de un desarrollo curricular realmente impresionante. Luego estará doña María José Naveros Gómez, que ella es coordinadora del Departamento Técnico de Grupo 17 de Prevención de Riesgos Laborales, es psicóloga clínica por la Complutense, máster en Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros y máster en Prevención de Riesgos Laborales también con las 3 especialidades. Estamos realmente entre colegas. Después tengo que presentar a Pablo Herrera Jiménez, es el diplomado en fisioterapia, licenciado en Cádiz, en el CAFIT, vicedecano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas, presidente de la sección de fisioterapia de la empresa y ergonomía, y fisioterapeuta especializado en el trabajo a domicilio y en empresas. Lógicamente es otra faceta importante del teletrabajador, la parte ergonómica. Con esto tenemos el elenco de ponentes y procedemos, yo creo, a iniciar la fase de ponencias. Si invito a... bueno, el que queráis, yo creo que María Teresa, que estaba primera, María Teresa Moreno Carmona, pues sí, inicias tú. Te daré un toque diciendo quedan 2. De acuerdo, muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, tanto al resto de compañeros ponentes, Luisa como no, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias a la Unión Interprofesional y, por supuesto, buenas tardes a todos los asistentes que nos están escuchando. Entonces, yo para hacer un poco, digamos, ordenada quizás mi presentación, voy a utilizar una pequeña guía, ¿de acuerdo? Que me sirve de apoyo a lo que estoy contando. Sí. Bien, bueno, pues yo evidentemente agradezco el título de la tarde, ¿no? Donde dice que si el teletrabajo es posible, pero yo me gusta ampliarlo a hablar si la salud laboral es posible en el teletrabajo. Y tengo que decir, por supuesto que sí. ¿Y por qué sí? Bueno, pues el teletrabajo ya, como todos sabemos, habremos escuchado alguna vez, ya desde los años 80 en Estados Unidos arrancó, gracias o a pesar de la crisis energética, intentaron los americanos ya poner en marcha este sistema, esta modalidad de trabajo, ¿no? Y realmente había las mismas oportunidades y los mismos miedos que probablemente tengamos hoy o que suframos hoy. Entre ellos, ¿qué miedos hay? Bueno, pues las empresas están muy centradas y todas las consultas nos llegan sobre la cuestión normativa, cómo se gestionan los posibles conflictos, ¿no? De origen laboral, sobre la accidentalidad laboral, sobre los accidentes in itinere, sobre el tiempo de trabajo y sobre, bueno, pues estas cuestiones que son como muy legalistas, muy que probablemente muchas de ellas las resuelva la jurisprudencia. Pero en otro orden de cosas, la gente nos pregunta si solamente se requieren recursos tecnológicos para poder abordar el teletrabajo. Nuestra respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas también más muy importantes, además de la dotación de medios tecnológicos, móviles, portátiles, pantallas, ratones, sistemas de comunicación son muy importantes. ¿Por qué? Porque vamos a trasladar la forma de relacionarnos de forma presencial a un entorno completamente distinto. Entonces va a ser más necesario que nunca conocer a nuestros profesionales, saber cómo interaccionamos entre nosotros para que pueda fluir las tareas que tenemos que realizar y cómo se comunican los equipos. Además, un espacio físico diferente. Antes las empresas no combinaban el teletrabajo con el trabajo presencial y probablemente nuestras comunicaciones, las dotaciones que tienen los edificios no sean suficientes. Nos vamos a encontrar con que quizás las redes no son adecuadas o los sistemas de comunicación que teníamos eran para pocas personas y ya necesitamos mucha más cabida para más gente, ¿no? Y además, bueno, pues ha sido muy manida esta cuestión, ¿no? De que echamos de menos el café. Es una forma de decir que echamos los momentos, digamos, de comunicación informal, con lo cual probablemente uno de los nichos de negocio más importantes es aprovechar a encontrar espacios virtuales de relación, ¿verdad? Máxime cuando las personas, aunque tengamos a modelos híbridos, habrá personas que haya meses que no se vean o que no se tengan contacto entre ellos. Claro, hay un cambio de agenda. A lo mejor ahora tenemos que dedicar los jueves, por ejemplo, como es en mi unidad, a que todo el mundo esté presente o que no tenga visitas en empresas o no teletrabaje para encontrar ese momento de interacción presencial que todavía, por lo menos para los círculos de creatividad, no hemos logrado todavía, por lo menos en nuestra cultura, no hemos logrado superar. Por supuesto, hay días colaborativos, a eso me refiero. El modelo híbrido que probablemente la mayoría de las empresas, por lo menos en el ámbito que conocemos, está adoptando, siempre y cuando, por supuesto, su actividad se pueda teletrabajar, que esa es la gran primera pregunta que se genera. Están muy preocupados porque la gente tenga un espacio donde hablar, donde comunicarse de forma presencial. Con lo cual parece que no todas las actividades son teletrabajables como podíamos pensar durante la pandemia, ¿verdad? Y luego, claro, hay un proceso de control de la fatiga. Como bien comentaba Luisa, hay riesgo de prolongación de las jornadas, riesgo de hiperconectividad e incluso a esta autonomía y rapidez a la que se le atribuye al teletrabajo puede incluso atribuirse pérdidas de control, ¿no? Por la utilización de la inteligencia artificial. Y por supuesto no podemos olvidar que hay que seguir haciendo un seguimiento de la salud y el bienestar de los empleados y las empleadas. Por eso, desde el instituto, desde el primer momento que abordamos el teletrabajo, hablábamos de generar confianza, porque los profesionales todos tienen compromiso. Pero claro, el teletrabajo puede hacer que muchas organizaciones tiendan a la desconfianza, ¿no? Y eso haga que se aumente un control.
y ese control pueda generar que las personas no estén tan comprometidas como a lo mejor durante la pandemia ha estado teletrabajando, ¿no? Entonces, necesitamos sentir que las cosas funcionan igual, aunque realmente la situación, desde luego, ha cambiado completamente. Quizá una de las primeras decisiones para poder después evaluar los riesgos ergonómicos y psicosociales es qué actividades se desarrollan mejor en el centro de trabajo y qué actividades se desarrollan mejor en el domicilio del trabajador, que no olvidemos voluntariamente a adoptar. Y también, bueno, pues se habla mucho de que el teletrabajo es una herramienta de flexibilidad. Bien, es una herramienta de flexibilidad, pero también hay que tener cuidado con la percepción de la justicia y de la igualdad. En algunas organizaciones habrá personas que teletrabajen y hay otras que no puedan teletrabajar. Y eso, desde los factores de riesgo psicosocial, hay que tenerlo muy en cuenta. Además, las carreras profesionales también se pueden ver comprometidas. Podemos tener una percepción distinta de las personas que vemos a las que no vemos asiduamente porque están teletrabajando. Entonces, bueno, probablemente uno de los principales retos va a ser el cambio de mentalidad, la organización del trabajo, las nuevas formas de interacción entre los clientes y los usuarios y desde luego desde la salud laboral debemos de contemplar que pueden cambiar los valores, hace falta mayores competencias digitales e incluso pueden cambiar las motivaciones. Podemos tener organizaciones que promuevan un teletrabajo y puedan captar talento y otras organizaciones que lo pierdan. ¿Me queda tiempo o ya voy poco? Todavía te quedan 3 minutos. Ah, vale, estupendo, es que no sé si me interpelo. Bien, entonces, como digo, es un reto para todos, desde la gestión de los recursos humanos y sobre todo va a tener mucha importancia el contrato psicológico entre empresa y trabajadores. Sobre todo, como las TIC pasan a ser la primera herramienta que hace posible el teletrabajo, habrá que tener en cuenta cuál es la opinión hacia la tecnología, cuál es su predisposición al uso o las competencias digitales. Desde luego nosotros estamos muy preocupados por evaluar y resolver los problemas que haya de fatiga visual, muscular y de carga mental. Claro, evidentemente esto es un proceso de cambio importante en la gestión de la prevención de las empresas. Hay que tener claro que esto es una oportunidad, pero hay que también ser realista, que no está libre de riesgos y bueno, que no todo el mundo va a adoptar el teletrabajo como una opción adecuada o elegible, o simplemente a lo mejor lo prueba y no está convencido o convencida de que es una solución o que está preparado para ello. ¿Por qué? Porque las exigencias de formación van a ser continuas. Pero claro, evidentemente estas resistencias pueden generar negatividad, de que la productividad no es la misma o incluso sabotajes. Pero si tenemos triunfos a corto plazo, y yo creo que realmente las organizaciones sí que están 2 minutos. ¿Perdón? 2 minutos de queda. Ah, bien. Y realmente las organizaciones se dan cuenta de que hay un éxito asegurado si realmente se desarrollan bien los planes por objetivos y se cuida la seguridad, salud y bienestar de las personas. Una de las cuestiones más importantes también a tratar es que toda la cadena de liderazgo, la cadena jerárquica, sea muy consciente de que la dirección tiene una estrategia en la cual quiere implantar un teletrabajo. Si no, probablemente tendremos más problemas para la implantación. Y poco a poco, cuando vamos consiguiendo estos pequeños éxitos, podremos construir y anclar este cambio para que todo el mundo al cabo de un par de años realmente hagamos cambiar la cultura preventiva y el teletrabajo sea una forma más de trabajar, pero que ya evaluemos los puestos y tengamos controlados perfectamente todos los riesgos que puedan surgir. El balance, bueno, pues tendríamos que trabajar en cuestiones físicas, operativas y relacionales. ¿Por qué? Pues porque ahí puede haber un exceso de supervisión e incluso focalizar hacia las personas, hacia determinados roles que quizás no pretendíamos, pero al no conocer a las personas, al no tener unos buenos procesos de comunicación, podemos caer en sesgos de entendimiento. ¿De acuerdo? Bueno, por último, ya con esto termino porque no quiero agotar más de mi tiempo. Demos cuenta que la cultura preventiva de la empresa es esa lengua silenciosa que hace que la gente se sienta segura y que conciba el teletrabajo como una oportunidad, no como un problema de riesgo. No perdamos la visión de que en toda organización hay unos valores, unos rituales, unos héroes y unos símbolos
que el teletrabajo deberá mantener para que se pueda generar en la empresa una cultura preventiva adecuada y que la organización no vea a la vez en el teletrabajo un posible riesgo de falta de productividad y de rentabilidad de su proceso de negocio, que al fin y al cabo es para lo que las empresas trabajan. Así que, bueno, pues comunicación con los equipos en remoto, que probablemente sea uno de los grandes retos y oportunidades que tiene esta modalidad de trabajo. Muchas gracias por su atención. Perfecto, perfecto, perfecto. Esto se llama tomar tiempo bien. Bueno, solo voy a hacer antes de pasar al otro, si alguien tiene que hacer alguna pregunta, que la haga a través del chat, y las vamos recogiendo. Bueno, pues a continuación le doy la palabra a don Fernando de Luna, que nos va a ilustrar sobre una experiencia real de su propia experiencia de trabajo sobre esto. Don Fernando. Buenas tardes. Vamos a empezar por la base del teletrabajo, y es sobre todo una base física, una base lógica, una base de tratamiento de datos. Por eso mejor que empiece primero Marcos. Perfecto, vosotros mismos. Vale, pues vamos a empezar. Yo lo primero es dar las gracias a la Unión Interprofesional por haber invitado al Colegio de Farmacéuticos de Madrid a participar en este ciclo de webinar sobre el teletrabajo desde el punto de vista de los riesgos laborales. Aunque realmente lo que yo os voy a contar no es el teletrabajo desde el punto de vista de prevención, sino desde la experiencia del COP en su implantación. Lo relativo a la prevención de riesgos laborales, luego ya os contará mi compañero Fernando. Lo que puedo contar de la experiencia del COP con el teletrabajo es que ha sido muy positiva, ya que nos ha permitido seguir dando servicio a nuestros colegiados a pesar de todas las vicisitudes sufridas por el tema de la pandemia. Nosotros antes de la pandemia únicamente teníamos a 2 o 3 personas que daban servicio telefónico a nuestros colegiados desde fuera de las instalaciones del colegio, o sea, lo que se considera teletrabajo, y esto lo hacen de forma esporádica. Con la pandemia hemos pasado de tener de 2 empleados a tener alrededor de 120 personas conectadas permanentemente desde el exterior de las instalaciones del COP a nuestros sistemas de la información. Como os podéis imaginar, esto ha sido un reto para todos nosotros, tanto para los técnicos de la Dirección de Tecnologías como para el resto del personal del colegio, mucho del cual no había hecho nunca teletrabajo. Para poder implementar el sistema de teletrabajo, el colegio ha tenido que hacer un importante desembolso económico, sobre todo en ordenadores portátiles y en licencias de uso de la telefonía IP, que es la que utilizamos nosotros, para que mediante un software instalado en los equipos, los empleados puedan recibir y realizar llamadas sin un teléfono físico. A nivel de infraestructuras, para poder realizar el teletrabajo, en el COP disponemos del siguiente equipamiento, que podéis ver en pantalla. Un balanceador que permite balancear entre las 2 conexiones que tenemos a Internet para el teletrabajo. 2 líneas de entrada a Internet balanceadas, una DIVA de 100 megas simétricos y una DSL de fibra óptica de 302 megas. Aparte de esto tenemos un firewall, que es el concentrador de entrada de las VPN. Para que los empleados del colegio podamos tener teletrabajo, necesitamos 3 cosas. Primero, disponer de un ordenador portátil corporativo configurado con el correspondiente software VPN que levanta una conexión segura contra los sistemas del colegio. Una conexión a Internet de banda ancha, de fibra óptica puede ser, aunque hemos tenido compañeros haciendo teletrabajo con la conexión compartiendo datos con el móvil. No es lo más recomendable, pero en caso de necesidad también se puede hacer. Y el tercer punto que se necesita es un puesto de trabajo en el domicilio que cumpla con toda la normativa vigente en protección de datos. Esto ya, como os decía, ya Fernando os comentará ahora. En el COF tenemos 2 tipos de usuarios de teletrabajo. Aquellas personas que solo tienen portátil, tanto en la oficina como en casa, se lo llevan de un sitio para otro y llevan todo instalado en ese equipo. Y la única diferencia es que cuando se conectan desde sus casas, levantan una conexión segura a través de una VPN. Hay otro tipo de usuarios que son los que tienen un ordenador de sobremesa en el colegio y un portátil para teletrabajar. El portátil no tiene nada instalado, nada más que una conexión segura contra los sistemas del colegio que permiten al empleado conectarse contra su ordenador del colegio y hacer uso de los sistemas de información del colegio. Como os imaginaréis, pasar de tener a 2 personas teletrabajando a tener a toda la plantilla, pues ha tenido sus momentos, pues así, digamos, como de tensión, ¿no?
hemos tenido que superar una serie de puntos críticos, que han sido, por ejemplo, la falta de equipamiento debido a los problemas de suministro que hubo de ordenadores a principios del año 2000 y que nos impidieron dotar a todos los compañeros de ordenadores portátiles para poder hacer el teletrabajo. Estuvimos en esa situación hasta mediados del año 2020 y lo solventamos utilizando ordenadores con Windows 7, que sabemos que a nivel de seguridad de la información era un riesgo. Incluso hubo gente que se llevó su ordenador de sobremesa y su monitor a su casa para poder teletrabajar. Otro punto importante que tuvimos que solventar ha sido el de cómo dar soporte a los compañeros que están en su casa y que no estaban allí físicamente con nosotros. Esto lo hemos resuelto instalando en todos los equipos una herramienta de acceso remoto llamada Enides, de forma que los técnicos pueden conectarse con cualquier equipo del colegio que esté conectado a Internet. Y os preguntaréis, bueno, ¿y cuando fallaba la conexión a Internet? Bueno, pues no ha habido nada que con un reinicio del router o con mucha paciencia por parte de los técnicos de informática no se haya podido solucionar. Pero no ha habido ningún compañero que haya dejado de trabajar por tener problemas con los equipos o con las comunicaciones. Otro problema que tuvimos fue el de la telefonía. Nosotros en el colegio tenemos una centralita IP con teléfonos físicos en la mayoría de los empleados. Con el teletrabajo hemos tenido que sustituir el sistema por teléfonos que funcionan a través del ordenador con un programa de los que se han comprado licencias. Otro punto crítico fue el de superar el tema de la comunicación interna. Para solucionar esto hemos utilizado todos los compañeros Microsoft Teams y Zoom, lo que nos ha permitido seguir comunicándonos internamente con todos los empleados. Y el último aspecto crítico, pero no menos importante, es el de la seguridad de la información de todos los ordenadores que han tenido que salir fuera de las instalaciones del colegio. Para asegurarnos que si algún ordenador se perdía, no cayera en malas manos y no se pudiera producir una fuga de información, lo que hemos hecho ha sido cifrar los discos duros de todos los portátiles con el software de Microsoft BitLocker, de forma que si no conoces la contraseña de arranque no puedes arrancar ese equipo ni ver qué tiene su disco duro. También nos preocupaba y nos preocupa mucho es el uso indebido de los equipos, ya que un simple descuido puede generar un gran daño para la organización, por ejemplo a través de la entrada de ransomware en nuestro sistema, que podría ser algo devastador. Para evitar esto hemos dedicado mucho esfuerzo en concienciar e informar a nuestros empleados en materia de seguridad de la información. Además de eso, todos los equipos llevan un software que controla la navegación y que bloquea el acceso a los sitios web que consideramos que no son seguros. Y hasta aquí la experiencia del colegio en lo que es la implantación, en el aspecto técnico del teletrabajo. Ahora os dejo con Fernando, que os ampliará la información desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcos. Muy bien. ¿Me toca a mí, no? Sí, Fernando, te voy a dejar un crédito de 3 minutos más, si te parece, o 4. Porque... Vale, yo os recomiendo que luego exprimáis a Marcos con las preguntas porque él es de natural modesto y es bastante más complejo, bastante más difícil todo el trabajo que se ha hecho. Cierto es que partíamos ya de un proyecto previo de teletrabajo que no es tan limitado como él dice, pero que ya nos permitía poder ofrecer servicio a las 2.900 farmacias en remoto durante los fines de semana a niveles de receta electrónica, a niveles de dispensación de recetas, etc. Lo importante es que sin ese suelo tecnológico, sin esa tierra madre, vamos a decir así, tecnológica, plantearse el teletrabajo por parte de las empresas es un cierto voluntarismo. Sí, es un cierto voluntarismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que no podemos depender de que un empleado vaya a hacer un buen uso, no podemos depender de que vaya a funcionar una conexión a Internet, sino que tenemos que tener sistemas sólidos, robustos, controlados, para poder controlar la información, porque la información en el teletrabajo, igual que sale y es una información sensible porque afecta a clientes, afecta a proveedores, afecta a la propia empresa y si esa garantía de seguridad no se le ofrece a los propietarios legítimos de la empresa,
pues lógicamente ellos no se van a ver concernidos en implantar un teletrabajo, ¿no? ¿Es posible el teletrabajo? Bueno, yo creo que la pregunta es diferente, es decir, yo distinguiría entre el teletrabajo de pandemia, que fue una reacción defensiva absolutamente, pues por mantener un cierto funcionamiento económico, y el teletrabajo actual. Hay dos momentos diferentes, ¿no?, que están ligados en torno a, y que están muy claramente reflejados por la ley. Es decir, el teletrabajo de pandemia es una cosa, ese teletrabajo se está acabando ya, tiene unas características propias, entre otras la de que el trabajador está obligado a realizarlo, la empresa no está obligada a retribuir los costes, pero eso no sería propiamente, en mi opinión, teletrabajo, ¿no? Se acaba el COVID, si lo recordáis, y nos vino Filomena. Esto, en mi opinión, hizo más por el teletrabajo que el tema del COVID. ¿En qué sentido? En Filomena, si lo recordáis, en Madrid, ni siquiera los sistemas logísticos y de distribución pudieron funcionar. Cosa que en la situación en pandemia sí que funcionaron. Aquí vino una reacción natural que si las empresas no hubieran venido haciendo teletrabajo desde casi un año antes, realmente sí que se hubiera producido una paralización económica del país. Cierto que de menos tiempo, de una semana, ponemos, pero hubiera sido una paralización absoluta, absoluta. No había la experiencia del teletrabajo ni los sistemas estaban implantados y pudimos solventar esta situación crítica con las estructuras del teletrabajo de pandemia. Ahí, en mi opinión, se demostró que el teletrabajo es útil, pero no solo para tiempos de crisis, sino que el teletrabajo es una posibilidad hoy en día real, ¿no? Real. Yo la pregunta que me hago no es si es posible el teletrabajo, la pregunta es cómo es que no lo tenemos implantado todavía como un modelo sólido alternativo. En 2019, antes de la pandemia, en los Países Bajos había un 14% de trabajadores en teletrabajo, en Finlandia un 13%, Luxemburgo un 11%, en España estábamos por debajo del 4%. Pero vino la pandemia y en cosa de menos de un año pasamos a tener, según la EPA, un 43% de la población laboral en teletrabajo. Aparentemente no había nada en la estructura productiva de nuestro país que impidiera su implantación. Si aquí llegamos de un 4 a un 43 en menos de un año, yo diría que en menos de 3 meses, cierto es que todavía con los sistemas en pañales, pues en Países Bajos, ¿a cuánto se pudo llegar? En 60, 70% de la población en teletrabajo. Lo que quiero decir es que no había nada en la estructura laboral o productiva española que impidiera que tuviéramos unas cuotas muy altas anteriormente. Parece ser que hacía falta ese empujón que supuso la pandemia, que supuso el descubrimiento del teletrabajo por parte de las empresas, por parte de los trabajadores, para que esto sea una opción real, ¿no? En ese sentido, ahora pues tenemos la ley 1021 de trabajo a distancia que consolida un modelo de teletrabajo, ¿no? Un modelo al cual se ha acogido el Colegio de Farmacéuticos y ha firmado acuerdos con todos sus trabajadores, los ha registrado en el SEPE para teletrabajar. Hay que decir que más del 90% de los trabajadores susceptibles de teletrabajar han optado por esta modalidad. Cierto es que es un teletrabajo híbrido, no es un teletrabajo 100% que tampoco se busca. Esta foto que os pongo aquí, yo por lo menos estoy muy cansado de verla siempre que hay noticias de teletrabajo, tanto en los medios de comunicación escritos como visuales, televisión, etcétera, y nos sacan casi siempre a un señor en una tumbona en la playa con el portátil, ¿no? Vamos a ver, cualquiera que vea a esta persona entiende que no puede estar 8 horas así. Esto no es una situación real de teletrabajo, esto es una situación de chatear con los amigos, de despachar un correo, pero no es el teletrabajo. El teletrabajo es una situación, pues como se marca en la legislación, que tiene un carácter regular, permanente. Es decir, tenemos que crear sistemas para que un trabajador pueda estar 8 horas al día trabajando en condiciones de
productividad, de seguridad laboral adecuadas. De alguna manera, el puesto de trabajo del trabajador en teletrabajo tiene que ser... Perdona, Fernando, vete resumiendo. Te doy 2 minutos más. ¿Ya? Bueno, me he enrollado más de lo que pensaba. Te doy 2 minutos más. De acuerdo. ¿Qué hemos aprendido? Por lo menos lo que yo he aprendido es que el teletrabajo tiene que ser voluntario y acordado del convencimiento de todas las partes implicadas que da beneficios. En segundo lugar, es un modelo híbrido de integración. En tercer lugar, tiene que partir de la implicación del equipo directivo y de los propietarios de la empresa. Nosotros hemos hecho encuesta a los trabajadores y esto es una de las partes más fundamentales y que hemos visto. Es decir, cuando los directores se implican, los equipos funcionan. El teletrabajo es eficaz siempre que haya procesos productivos controlados, medibles, que se pueda evaluar el rendimiento de una manera objetiva. Esto evita el problema de qué haces en tu casa, qué no haces en tu casa. La Junta de Gobierno del colegio, cuando aprobó el plan de teletrabajo, en julio se lo presentamos, nos pidió información complementaria. Esa información complementaria eran datos de cómo había funcionado. Desde ese convencimiento de que se ha sido igual de eficaz, es cuando se toman las decisiones. Por otro lado, hay que pensar en los terceros, sobre todo en los clientes, en los proveedores. Tiene que haber mecanismos complementarios, citas previas, tiene que haber portales de internet que den valor, que se puedan hacer cosas a través de ellos. Lo que no podemos pretender es una digitalización de los colegios y que los empleados no digitalicen su trabajo. Una vez que está digitalizado su trabajo, no es necesario que estén físicamente en el colegio. Si no queremos o no pretendemos que el colegiado tenga que ir al colegio, bueno, será que no es necesario. Y si no es necesario, ¿para qué tiene que ir el trabajador? Tendrá que haber un retén para determinadas cosas, para determinadas actividades no previstas, pero no es necesaria esa presencia de todo el mundo por si alguien quiere ir. Hay que organizar ese flujo también. Por otro lado, la tecnología es importante y el teletrabajo también es puerta de entrada a formas alternativas de organización. Yo creo que el teletrabajo puede abrir una estructura más plana en la organización, por eso uno de los principales riesgos son las resistencias de los cuadros medios. Como por ahí decía uno, bueno, es que lo que se cuentan son las cabezas. 30 segundos, Fernando. Vale. Os pongo aquí la plantilla sobre los riesgos, ya la compañera anteriormente los ha señalado muy bien: estrés, fatiga informática, aislamiento laboral y, bueno, protección de datos. Efectivamente, ese es un riesgo. De todas formas, hoy en día, que en determinados sitios se obliga a presentar el pasaporte COVID al camarero, abogar por la protección de datos, suena un poco de cachondeo, pero estoy convencido que cuando la situación se normalice, este tema volverá a tener la importancia que merece la protección de datos y la seguridad de la información. Me callo aquí. Muchas gracias, Fernando. Venga. Muchas gracias. Ya sabes que vamos un poco apretados de horario. Sí. Bien, pues entonces vamos a pasar ahora al siguiente ponente, que es Abel González García, que, bueno, pues cuando él quiera puede empezar. Muy bien, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer enormemente a la Unión Interprofesional que haya invitado al Colegio de Criminología de la Comunidad de Madrid, precisamente para que hablemos de prevención, para estas jornadas de prevención de riesgos laborales, porque en criminología somos expertos en prevención, no en riesgos laborales, sí en otro tipo de prevención, aunque bueno, en algunos planes de estudio sí tenemos materia relacionada precisamente con la prevención de riesgos laborales y lo que ello supone. Pero bueno, aquí esta tarde, y para no perder mucho tiempo, me gustaría comentar con todos vosotros unas cuestiones. Algunas ya han salido, me alegro mucho que desde el Colegio de Farmacéuticos nos hayan expuesto precisamente su experiencia en este sentido, porque yo lo voy a complementar con algunas cuestiones relacionadas con esas amenazas y esos riesgos. La exposición me ha gustado mucho porque veo que estáis bastante bien protegidos. Una auditoría de ciberseguridad la pasaríais sin ningún problema. Y creo que por eso es por lo que no habéis tenido precisamente ningún problema en ese sentido. Algunos datos os voy a traer aquí. Vamos a hablar primero de lo que es el mundo VUCA. Vamos a situarnos, a darle un poco de contexto para ver cómo tenemos que analizar las amenazas, cómo tenemos que analizar los riesgos en este mundo VUCA. Ahora os comentaré en qué consiste. Hablaremos de esas amenazas, de
esos riesgos, algunos datos y por último la prevención, el factor humano, lo que trabajamos nosotros desde criminología y que consideramos que es fundamental, que es ese factor humano, que por cierto también desde el Colegio de Farmacéuticos me gusta mucho el ejemplo porque han trabajado ese tema de concienciación, sobre todo con sus empleados, porque es el eslabón más débil. Cualquier especialista, cualquier experto en ciberseguridad lo va a decir. El eslabón más débil no es la tecnología, sino que somos los seres humanos. Dentro de unos años no sé, porque no sé si estaremos nosotros trabajando, habrá robots, lo que habrá, pero bueno, hablaremos de eso y por eso os traigo aquí este mundo VUCA. Porque lo que cuento, lo que voy a contar yo ahora, posiblemente dentro de un año o 2 años, no nos sirva para mucho. ¿Por qué? Porque vivimos en el momento actual en el que vivimos. Ya veníamos hablando de este momento VUCA en el que todo es volátil, todo es incierto, todo es complejo y todo es ambiguo. Si hablamos de las ciberamenazas, si hablamos de estas ciberamenazas relacionadas también con el teletrabajo, porque el teletrabajo lo que ha hecho ha sido que ha aumentado la vulnerabilidad en este sentido y también los ciberdelincuentes pues lo han aprovechado. Vamos a ver los datos. Pero bueno, para poder situarnos, yo creo que es muy interesante que pensemos desde este punto de vista, de que todo es volátil, todo es incierto, todo es complejo y todo es ambiguo. Y las ciberamenazas son así. Son volátiles porque hay cambios rápidos, frecuentes y muy significativos. Hay incertidumbre, son inciertas. Las ciberamenazas son inciertas porque tiene acontecimientos o resultados impredecibles. Tan impredecibles como el ejemplo que os voy a poner a continuación. Y es que un grupo de cibercriminales pues, diseñan un tipo de malware que es ransomware y se cuela en un hospital de Alemania. Esto ha pasado. Y ese ransomware pues lo que hizo fue tumbar todos los sistemas y no se pudo atender en urgencias a una persona que falleció. Eso los cibercriminales no lo buscaban, no lo querían simplemente el beneficio económico. De hecho, hay un grupo de cibercriminales que en alguna ocasión lo he comentado y lo he hablado porque me hizo, creo que era bastante significativo, que dijeron que sí, que ellos tenían su ransomware, su malware y que si entraba en algún tipo de hospital o tal, que se lo comunicasen inmediatamente porque ellos facilitaban la clave para que no hubiese mayores problemas. Es decir, que los cibercriminales también demuestran su corazoncito, aunque bueno, de eso podemos hablar mucho también y nos daría para hablar sobre ese perfil, sobre esas motivaciones. Y bueno, es complejo, es caótico. Hemos hablado aquí, se ha visto aquí lo que pasó durante Filomena. Ostras, una pandemia mundial en la que nunca habíamos estado, desde aquella mal llamada gripe española, que muchos de nosotros, bueno, todos no la pasamos, y encima tenemos ahí Filomena. Ostras, eso sí que es el sumum de lo caótico que se puede llegar a ser. Y en ese caso teníamos multitud de cuestiones y factores que muchos están interconectados. Precisamente en este ámbito, en el ámbito de la ciberdelincuencia, en el ámbito de las amenazas cibernéticas, todo está ciberconectado. Bueno, en nuestro mundo todo está ciberconectado, todo está conectado. Y esa es la principal vulnerabilidad también. Y precisamente el teletrabajo lo que ha hecho es que ha aumentado la conectividad y por eso han aumentado los riesgos. Y bueno, y ambiguo porque hay una falta de claridad y de dificultad. Por eso digo que lo que yo cuente aquí ahora a lo mejor no sirve para nada en un futuro. ¿Por qué? Porque estudios que podamos tener, análisis que podamos tener, aunque sean anteriores, no nos van, si son anteriores, no nos van a decir nada, y el poder predecir el futuro a través de técnicas prospectivas, por ejemplo, pues cada vez es más complejo. ¿Por qué? Porque ese componente tecnológico no lo hemos tenido nunca en la historia, sobre todo no hemos tenido nunca esa interconectividad, esa comunicación, porque en definitiva, para poder entender los riesgos tenemos que hablar de dos cosas, de conexión entre las personas y de datos, de los datos que dejamos por ahí y de los datos que los ciberdelincuentes quieren y cada vez las organizaciones criminales quieren más. Y bueno, esto es una manera concreta y estructurada de decir que el mundo está loco y debemos actuar en consecuencia. Luego, si me da tiempo, diré cómo podemos actuar. Bueno, para ir un poquito más rápido, porque 10 minutos se pasan enseguida, ¿qué ha quedado y qué quedará de esta crisis? Bueno, pues tenemos un documento bastante interesante del impacto del COVID-19 en diferentes formas delictivas. En muchas de ellas, sobre todo en el ámbito de la cibercriminología empresarial, se hablaba del teletrabajo. Y después tenemos también otro informe que salió al principio de la pandemia de Europol, que bueno, pues nos decía que habían cambiado las cosas. Sobre todo el punto 5, me quedaría ese incremento de la ansiedad y el miedo
y esa vulnerabilidad que tenemos a través de esas cuestiones, pues también hay que tenerlas en cuenta. Para situarnos, ¿qué tipo de ciberdelincuencia tenemos? ¿Ha aumentado, ha disminuido? Bueno, esto nos daría para mucho, porque precisamente una investigación que estoy llevando yo ahora a cabo es para tratar de determinar si el incremento que hemos tenido de ciberdelincuencia durante el año 2020 sería un incremento normal, porque viene incrementándose todos los años, además con unos porcentajes del 100% de incremento de unos años con respecto a otros. Y ahora, en algunos casos también se ha incrementado, pero bueno, como digo, es otra cuestión. Pero para hacernos una idea de qué es lo que sucede, pues aquí podemos ver que sobre todo es el fraude informático. Sobre todo es el fraude informático y lo que ha disminuido incluso es contra la propiedad industrial intelectual. Es decir, bueno, esto ha venido bien porque en vez de tener películas piratas y demás, pues lo que hemos hecho ha sido pagar Netflix. Eso se ve en ese caso, en esa disminución. Pero bueno, lo que más hay es fraude informático. También hay que decir que estos datos no son muy válidos porque necesitamos mucho más detalle. Para eso existen una serie de encuestas de victimización. Hay algunos informes muy interesantes en el ámbito de las empresas que también nos hablan de esas cuestiones. Bueno, lo que sí ha habido es un aumento de las campañas tipo ransomware. El ransomware es un tipo de malware que lo que hace es que una vez que lo tenemos instalado, de hecho aquí se ha hablado, que era la principal preocupación, el que alguien pinchase donde no debía y se inoculase un malware en el colegio de farmacéuticos. Me vais a dejar que siga con el ejemplo. Bueno, pues eso hubiera sido catastrófico. ¿Por qué? Porque el malware actúa de dos formas. Ese tipo de malware, el ransomware, actúa de dos formas. Una es que nos va a encriptar todo y no vamos a poder tener acceso a los datos. Y la segunda es que los datos que nos han robado también se van a vender. Es decir, es un ataque doble en ese sentido y por eso pues es importante. De hecho, en el ámbito farmacéutico pues se han sufrido múltiples ciberataques, sobre todo en los centros de pruebas y en diferentes empresas, porque esto también pasaba a ser un problema y al estar teletrabajando todo el mundo, los espías también teletrabajaban. Es curioso, hay un artículo por ahí que se habla de eso y todo el desarrollo de la vacuna, todo el desarrollo farmacéutico detrás de esta pandemia ha sido el principal interés de muchos países y estamos hablando ya de geopolítica, de geoestrategia y de un ámbito de ciberespionaje en el que también la gente que estaba teletrabajando era vulnerable, como digo, hasta nuestros servicios de inteligencia estaban teletrabajando y por tanto también eran más vulnerables y si tenían información de la vacuna. Bueno, de hecho, muchos ciberataques y los más estructurados, los más potentes, se han recibido precisamente en esa investigación sobre la vacuna. ¿Por qué? Porque Rusia lo quería, porque China lo quería y así es como actualmente se mueve el mundo. Para ir, no sé cómo voy de tiempo, seguramente mal, para ir terminando vamos a bajar un poco al ámbito del teletrabajo. Hay un estudio interesante con 450 entrevistas realizado por Ipsos en el año 2021 que nos dice, o podemos ver la percepción, ¿no?, de las empresas en cuanto al teletrabajo. 8 de cada 10 creen que han aumentado los ciberataques, el 56% están más preocupadas que antes por los ciberataques a partir de haber instaurado ese teletrabajo. Menos de la mitad dicen que no estaban preparadas, es decir, un 40% dice que no estaba preparado, un 45% exactamente, dice que no estaba preparada para afrontar el teletrabajo y mucho menos los riesgos que podían existir. La principal preocupación es el ransomware, ese malware, lo hemos visto aquí, hemos tenido el ejemplo, y luego el único mecanismo de seguridad que se les ocurría era el de tener copias de seguridad, que copias de seguridad como lo tengamos en la nube nos va a dar igual, porque el ransomware al final nos va a encriptar también la nube que tengamos y todo lo que podamos tener, sobre todo si son ataques dirigidos y si ya son ataques persistentes avanzados, porque lo que tenemos lo necesita un Estado, pues poco vamos a poder hacer, porque al final se van a colar. Y me gustaría quedarme aquí también con otro aspecto que es el del phishing, que es el phishing, esa pesca de incautos que ya se realiza a través del teléfono. A través del teléfono, porque además para este teletrabajo lo que se ha aumentado de una manera exponencial precisamente han sido estas llamadas a través de Internet, ¿no? Y el servicio de llamadas a través de Internet. Bueno, pues ese phishing ya... hay grupos de cibercriminales que utilizan la inteligencia artificial y son capaces de suplantar a cualquier persona mediante inteligencia artificial. Y tenemos un ejemplo de una empresa en Inglaterra que recibió una llamada de su proveedor en Italia para que ingresase 200.000 euros a otra oficina que tenía en Alemania y al final ingresó 200.000 euros, pero no lo ingresó. Y era una llamada que se suponía del CEO de la empresa, que le decía al contable,
oye, tienes que hacer una transferencia de tanto dinero aquí y se lo coló. Y eso, al final investigando, pues se vio que había sido a través de inteligencia artificial. Y bueno, las principales amenazas para el teletrabajo, pues las hemos visto antes, yo no voy a entrar más, pues es esa ausencia incluso de controles de seguridad física. La seguridad física es importante, porque si perdemos un portátil, perdemos un teléfono móvil, perdemos un pincho, pues estamos perdidos. Y luego, bueno, los errores de configuración, las redes inseguras, dispositivos inseguros, los accesos no autorizados, la falta de formación. Yo sobre todo pondría el punto aquí en esa falta de formación, porque esa falta de formación tiene que ver mucho con algo que os voy a comentar ahora, que a lo mejor nos hemos autoformado y por eso no ha tenido tanto impacto, porque las cifras que os daba antes en cuanto al impacto del COVID en el teletrabajo y en las empresas, aquí tenemos datos de Gran Bretaña, donde vemos que, bueno, que incluso disminuyeron los crímenes ciberdependientes, es decir, estos que hemos hablado de malware, que están relacionados con el malware, que son estos, disminuyeron entre febrero y abril en Reino Unido. Y luego tienes que ir terminando ya. Perfecto. Estaba esperando los 2 minutos, pero voy directamente. Nada, ya termino. Y aquí tenemos algunos datos. No quería cortarte antes, pero vamos. Nada, si es que no te he dejado, voy tan rápido que no te dejo. Vale, y bueno, tenemos un estudio para el que esté interesado, pues lo ponemos a vuestra disposición también. Todavía no está publicado. Es un estudio que estoy realizando en el que hemos visto que, bueno, que los ciberataques han aumentado. Lo hemos hecho con una muestra además de 187 mujeres, 118 hombres, el 80% estaba en la Comunidad de Madrid y la edad media era de 39,2 años, es decir, era gente que también estaba teletrabajando. Y por eso es importante saber lo que les ha sucedido. Les preguntamos qué les sucedió en la prepandemia, durante el confinamiento, preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento. Y bueno, sí hemos visto que han aumentado los ciberataques, pero no ha aumentado la victimización. Eso es lo importante. Y esa es la hipótesis que dejo aquí. Es decir, al haber estado en contacto con la tecnología, al haber tenido que ponernos las pilas muy rápido, parece ser que también nos hemos autoformado. Y esa autoformación ha hecho que, aunque hemos tenido más riesgos, no hemos caído. Esto, como digo, es preliminar y bueno, tenemos datos oficiales que hablan de otras cuestiones, pero ahí están. Y bueno, pues simplemente comentaros que desde la criminología, desde la cibercriminología, pues tenemos un amplio abanico de soluciones en cuanto a la ciberprevención, al cybercrime prevention, prevención situacional, estrategia de comunicación. Y por mi parte, pues nada más, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Eso sí, para este mundo VUCA tenemos que hacer esto, tenemos que ser flexibles. Sobre todo tenemos que ser flexibles y manejar la incertidumbre. Y ya está. Este es el consejo. Pues muchas gracias, Abel. Gracias a vosotros. Interesantísimo. La pena es que dispongamos de tan poco tiempo para los ponentes. Pero bueno, habrá mayores. Perfecto, muchas gracias. A ti encantado. Bueno, pues vamos a pasar ya a la siguiente ponente, que es María José Naveros. María José, cuando tú puedas, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí. Un placer que la Unión Interprofesional, a través del Colegio de Psicólogos al cual pertenezco, de Madrid, nos haya invitado. Yo llevo 22 años en un servicio de prevención de riesgos laborales. Coordino todo el departamento técnico, a todos los técnicos que tenemos de los diferentes sectores. Y la verdad que para nosotros, igual que entiendo que para el Instituto Regional, fue un momento bastante estresante el tener que adaptar todas las necesidades que nos pedían los clientes en materia de teletrabajo. Recibíamos un boom de llamadas, de correos, de cuestiones para que les informáramos de qué deberían de hacer con los empleados para que se fueran a teletrabajar a sus casas, qué condiciones tenían que tener. Y bueno, tuvimos que adaptarnos de la noche a la mañana corriendo, aunque ya habíamos trabajado mucho el tema del teletrabajo porque teníamos muchos clientes que tenían a sus trabajadores
teletrabajando, pero no al volumen que empezamos en el mes de marzo del 20. Tuvimos que adaptar nuestras evaluaciones de puesto de trabajo en la mayoría de los sectores, desde el sector servicios, industria, incluso construcción, porque tienen puestos que son de oficinas y estaban teletrabajando. Entonces tuvimos que añadir en todas las evaluaciones de puesto de trabajo el riesgo que había por el teletrabajo, igual que el riesgo de COVID. Creamos manuales de formación que empezamos a distribuir de manera online entre todos los clientes para que todos los trabajadores tuvieran una formación. Todos los ponentes anteriores hablabais de que hay una carencia en materia formativa, en teletrabajo. Lo decía Teresa del Instituto, Abel. Y bueno, pues creamos unos trípticos, documentación en teletrabajo para que todos los trabajadores tuvieran esta formación lo más rápida posible, ya que no era viable hacerlo de manera presencial. Nosotros como servicio de prevención hemos sacado... Alberto, si me das para atrás a la diapositiva anterior, me gustaría contároslo. Vamos a ver, nosotros hemos sacado 4 cosas claras en el teletrabajo durante la pandemia, y ha sido la organización, la disciplina, la confianza y la comunicación. La organización, porque ha habido que desarrollarse habilidades organizacionales entre todas las empresas, entre los clientes, entre los proveedores, entre los trabajadores, para que el teletrabajo pudiera llevarse a cabo. Ha tenido que haber una organización flexible entre la empresa y el empleado. Muchas veces la empresa no tenía idea de mandar a sus trabajadores a teletrabajar, y ha tenido que pasar por una organización flexible para que el trabajador pudiera teletrabajar. Han recibido formación, y actualmente cada vez a nosotros también, al servicio de prevención, se nos piden formaciones adecuadas para poder gestionar el tiempo, porque muchos de los problemas que tenía la persona cuando se iba a su casa a teletrabajar es que no sabía organizarse, no sabía cómo tenía que desarrollar su jornada de trabajo. Entonces, bueno, pues hemos visto que cada vez más las empresas están desarrollando más estas formaciones para que sepan los trabajadores cómo tienen que gestionar el tiempo. En la siguiente transparencia nos habla de disciplina. La disciplina, esto ha ayudado a todos los trabajadores a ser disciplinados y a compaginar diferentes situaciones. El estar en casa a veces atendiendo tareas domésticas y a la vez atendiendo tareas laborales. Cuando haya una presencialidad al 100%, probablemente hemos llegado a la conclusión desde el servicio de prevención y desde varios estudios que ya se han publicado, va a ser más fácil concentrarse al 100% en la presencialidad en las oficinas, porque el entorno de la casa, el compaginar el entorno doméstico con el entorno laboral ha sido un momento en que la gente ha perdido muchas veces la concentración, y luego han sabido volver a concentrarse y centrarse en el entorno laboral. Por lo tanto, cuando se vuelva a la presencialidad es cuando la gente va a concentrarse de manera 100%. Entonces, creemos que ha sido un buen ejercicio para todos los trabajadores que han sido teletrabajadores, que hayan realizado este ejercicio de concentración. Luego, tiene que haber una confianza entre la empresa y el trabajador. Si no hay una confianza entre la empresa y el trabajador, difícilmente se pueda llevar a cabo el teletrabajo. Nosotros recibíamos muchas llamadas de empresarios que no eran partidarios de mandar a sus trabajadores a casa porque no confiaban en que se desarrollaran ni las jornadas de trabajo, ni se sacara adelante el trabajo, ni que la productividad fuera la adecuada. Y lo que hemos llegado a la conclusión es que con todas estas organizaciones que no eran partidarias de que se va a llevar a cabo el teletrabajo, ha sido un crecimiento empresarial bastante importante, y la productividad ha sido bastante notoria con la implantación del teletrabajo en diferentes sectores. Y esto lo sabemos por la experiencia de conversaciones que mantenemos con diferentes sectores dentro de nuestros clientes en el servicio de prevención. Y por último, la comunicación. La comunicación es fundamental cuando tenemos a una persona teletrabajando. Si no hay una comunicación adecuada entre la empresa y
el empleado difícilmente se pueda llevar a cabo el trabajo de manera adecuada. Si hay un canal de comunicación desarrollado y un canal de comunicación maduro, podemos hablar de éxito. Si el canal de comunicación no es un canal de comunicación maduro ni un canal de comunicación trabajado, va a ser un fracaso para la empresa. Hay que invertir en comunicación, es algo fundamental. Creo que otro de los ponentes, creo que era María Teresa del Instituto, hablaba de la comunicación. Creemos que es fundamental que haya herramientas, que haya soportes informáticos, que haya formación de empleados en materia de comunicación. En la presencialidad, ahora mismo esas relaciones, ese tomar el café, comentar, ha desaparecido con unas cifras muy importantes. Entonces hay que invertir en comunicación y dar las herramientas suficientes para que los trabajadores se puedan comunicar de manera abierta. Y por último hemos llegado a una conclusión que, bueno, pensamos que es la más importante, es que la confianza en el empleado es una de las maneras que puede tener la empresa en poder mandar al empleado a casa a trabajar y saber que puede trabajar al 100%. Lo que al principio se consideraba, como veis aquí, lo que al principio se consideraba una crisis, luego fue una oportunidad de transformación para muchas personas. La pandemia ha dejado claro que con las estrategias adecuadas es posible entregar la mayoría de las tareas corporativas a equipos remotos sin ver una disminución de la productividad y el rendimiento. Lo que creo que todos hemos tenido claro es que se ha trabajado al 100% por todos los trabajadores en su casa teletrabajando y que la productividad en la mayoría de los casos se ha visto incrementada. Para nosotros desde el Servicio de Prevención pensamos que ha sido una experiencia positiva. Creemos que hay mucho que hacer todavía. Creemos que el palo más flojo que sustenta el teletrabajo. Dos minutos, Pepa, 2 minutos. Vale, es el tema de la formación y creo que entidades como el Instituto Regional y como han dicho en sus programas de formación deben incluir formaciones, sé que se están haciendo y por parte de las empresas se deben dar formaciones para que se den las herramientas y píldoras para que los trabajadores trabajen de forma segura y confortable. Y bueno, por mi parte nada más. Cualquier duda que tuvierais a posteriori de la webinar, pues bueno, podéis comunicar conmigo al Servicio de Prevención. Y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Pepa, por tu ajuste a tiempo, que ha sido realmente excepcional. Yo creo que has cobrado hasta 40 segundos. Pablo, cuando tú quieras. Buenas tardes. Perdona que te he dejado de escuchar, Juan, un momento. Bueno, en primer lugar, como han dicho los compañeros en la mesa, pues bueno, muchas gracias a Unión Interprofesional por invitarnos y bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes anteriores porque la verdad que habéis dado un enfoque muy completo del teletrabajo. A mí me toca hablar un poquito de teletrabajo desde la fisioterapia y cosas que hemos visto. Voy a ver si voy compartiendo la pantalla por aquí. ¿La vais viendo bien? Sí. Vale. Bueno, lo primero, cuando desde la Comisión de Prevención de Riesgos a través de Aurora, pues me llegó la invitación a trabajar hoy en el seminario y me dijo que si era posible el teletrabajo. Lo primero que me vino a la cabeza era, bueno, si es posible el teletrabajo en fisioterapia aunque sorprenda, pues os he puesto una primera diapositiva para decir que sí. Ya os contaremos cómo y el teletrabajo en fisioterapia es posible y es una realidad. Pero bueno, vamos a hablar del teletrabajo en general y cómo ha afectado y lo que hemos visto nosotros en las consultas y en las clínicas de fisioterapia debido a que se ha trasladado gran parte del trabajo a los domicilios. Pues bueno, después del confinamiento vimos un aumento de las consultas y vimos un aumento de las consultas por cervicalgias, por lumbalgias y bueno, por lesiones deportivas derivadas más que del confinamiento, del desconfinamiento. Las causas probables, pues bueno, muchas de ellas las hemos hablado y una de las más importantes es el aumento del sedentarismo. Ese aumento del sedentarismo, la gente ya no tiene que trasladarse a la oficina. Hay muchos que antes hacían trayectos andando o hacían trayectos del metro al trabajo, del metro a la oficina. En la oficina la gente se movía mucho más. Pues todo esto nos ha llevado a desacondicionamiento físico, a un aumento de la obesidad, con todo lo que eso lleva, ¿no? También hay un aumento de unos factores psicosociales que influyen en el dolor
la interacción social ha disminuido, la depresión ha aumentado, los compañeros de psicología han hablado también de ello, los aumentos de niveles de estrés, todo esto, bueno, es una evidencia. Y hay una parte importante que hemos visto desde la fisioterapia y son las creencias erróneas. Luego hablaremos de las malas posturas, ¿no? Y del dolor que genera el pensar o el creer que adoptamos malas posturas en el día a día. Y luego las lesiones provocadas en esa práctica deportiva no habitual, gente que no hacía ejercicio, pues de repente salió a la calle a montar en bici. Yo creo que recordaréis los primeros momentos del desconfinamiento cuando nos dejaron salir a correr. Bueno, pues gente que no había hecho deporte nunca se puso a correr y hubo un aumento de lesiones de sobreuso. Y también porque la gente tenía más tiempo y tenía más dinero para hacer deporte, cosas que antes no hacía. Quiero incidir un poco en el tema de las posturas, porque se ha demostrado en la educación en dolor, se ha demostrado que nuestras creencias son un componente importante de la experiencia dolorosa. Y llevamos muchos años hablando de la postura, de sentarnos de forma correcta. Cuando hablamos en ergonomía clásica, siempre se ha hablado de tener un puesto de trabajo adecuado con el ordenador a una altura concreta. Y es cierto, hay que adoptar posturas cómodas, deberíamos tener unos puestos de trabajo adecuados, pero poner el foco en la postura correcta o incorrecta en lugar de en una postura cómoda lleva a generar pensamientos y sensaciones que provocan dolor. No hemos demostrado que haya ninguna postura correcta a día de hoy. No sabemos realmente que haya una postura que en el largo plazo prevenga el dolor, pero sí que sabemos que las posturas mantenidas provocan dolor. Más que una postura sea correcta o incorrecta, una postura mantenida en el tiempo va a provocar dolor. Entonces, lo más importante es movernos, es cambiar de postura de forma habitual. Bueno, aquí lo hemos resumido en una frase de Louis Gifford, que es un fisioterapeuta australiano, en el que dice, bueno, las posturas mantenidas provocan dolor y la única postura ideal es la siguiente. Vamos a movernos. ¿Cómo podemos movernos en el...? Bueno, aquí os dejo un poquito de resumen de estas consecuencias de las posturas mantenidas. Pues bueno, tensiones musculares, distensiones de ligamentos, aumentos de riesgo de lesión cuando hacemos ejercicio, acortamientos musculares, dolor, problemas circulatorios y lesiones por compresión del sistema nervioso. Para evitar estas posturas mantenidas, ¿qué podemos hacer? Bueno, realizar ejercicio de fortalecimiento de forma progresiva. El hecho de que hayamos dicho que haya lesiones por hacer ejercicio no quiere decir que no haya que hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio, es fundamental, pero hay que hacerlo de forma progresiva. Tenemos que adaptarnos poquito a poco y cada uno dentro de sus capacidades. Educación en dolor y autonomía del paciente. Explicarle a los pacientes cómo gestionarse, cómo poder en su día a día trabajar, hacer esos ejercicios que les van a llevar a encontrarse mejor. Las micropausas activas, que hablaremos de ellas, es esa forma de evitar el sedentarismo, de cambiar de actividad, de ir consiguiendo ser más activos en el día a día. Y los puestos de trabajo flexibles, yo creo que habéis hablado también en algún momento de eso, de adaptar, de tener un entorno de trabajo adecuado. Estos puestos de trabajo flexibles que en muchas oficinas ya se están se están implantando, pues son puestos que nos permiten trabajar en distintas alturas, podemos trabajar sentados, podemos trabajar de pie. Y en casa, bueno, yo mismo me he adaptado más de un sitio para trabajar con el portátil, pues en un mueble, en otro, vas cambiando de un sitio a otro. Mientras vayas cambiando de postura y vayas cambiando tu actividad, va a ser positivo. Como habíamos dicho que queríamos hacer una parte un poquito más activa, pues voy a contaros un poquito qué hacer en esas micropausas. La micropausa al final es, como su nombre indica, una pausa pequeña en la que cambiamos de actividad cada 45-50 minutos y no hace falta parar la actividad de forma que sea muy prolongada. Simplemente pausas de 20-30 segundos. Esto cuando la gente estaba más tiempo en la oficina podía ser simplemente ir a por un café, volver, hablar con un compañero de la mesa de al lado. Esas micropausas se producían de forma más natural. Cuando estamos en casa, muchas veces nos sentamos en el ordenador y podemos pasarnos 2 o 3 horas sin darnos cuenta y haber estado demasiado tiempo inmovilizados.
Tenemos estiramientos, tenemos movilizaciones y tenemos ejercicios de fuerza sencillos. Como ya llevamos más de 1 hora de webinar, pues nos vamos a poner a movernos. Os voy a animar a que hagamos una micropausa. Os he traído unos ejercicios sencillitos y para que tengáis ejemplos, pues bueno, simplemente podemos girar, inclinar la cabeza a un lado y al otro, podemos mirar o podemos hacer círculos con los hombros, adelante o atrás. No os estoy viendo a ninguno, bueno, algunos sí, por ahí a Pepa le he visto que se movía un poquito. Es importante que cada... Me compromete, Pablo, me compromete. Ahí, Juan, es importante eso. Hacemos una pausa, nos podemos sentar, hay un ejercicio, me voy a poner de pie para que me veáis aquí y hacemos una sentadilla. Simplemente me pongo de pie, bajo y subo 2 o 3 veces. Con eso consigo cambiar la actividad. Ya he activado mi musculatura y puedo volver otra vez al trabajo más fresco, un poquito más, con más energía, vamos a decir. Como no me quiero pasar, me podría pasar 10 minutos haciendo estiramientos porque creo que sería muy, muy bueno poder explicaros y son cositas muy sencillas que podemos aplicar en el día a día. No quiero aliviaros mucho más, pero sí queremos hacer hincapié en eso. Vamos a movernos, vamos a hacer pausas, vamos a ser activos y vamos a conseguir que ese teletrabajo que hemos tenido que adaptar en muchos sitios de forma, bueno, vamos a decir así, un poco casera, rudimentaria, porque estamos trabajando en cualquier lado, pues vamos a conseguir que sea más activo el teletrabajo. 2 minutos, Pablo. Nada, menos, mucho menos. Simplemente os dejo la parte del teletrabajo que había mencionado antes, que en fisioterapia hemos conseguido adaptarnos también al teletrabajo. Cada vez se está haciendo más. Es una actividad que no es válida para todos los procesos, pero se está investigando mucho. Se está haciendo, bueno, os dejo por ahí un artículo de los fisioterapeutas australianos, donde se hace una encuesta con pacientes en el que los niveles de satisfacción tanto de los pacientes como de los profesionales son muy altos, porque hay procesos que simplemente con el acompañamiento, con la supervisión a la hora de realizar los ejercicios, no necesitamos de esa presencialidad y a ver si vamos poco a poco rompiendo el mito de que esa fisioterapia tiene que ser manual y dando masajes a la gente, que al revés, es mucha más actividad, mucho control, coordinación de los ejercicios y podemos llevarlo a cabo en cualquier ambiente. Pues nada más, muchas gracias. Oye, Fernando, Pablo, pues muchísimas gracias. Ahora tenemos tiempo pues para preguntas, si alguien quiere hacer alguna o comentar algo en común. Si alguien tiene algo que decir, oye, disponemos hasta las 7:30, que era la hora oficial de cancelación del evento, pues disponemos casi de 15 minutos, 14, vamos. Bueno, oye, a mí me ha llamado mucho la atención, yo empiezo a hablar, si alguno engancha me cortáis y ya está. A mí me ha llamado mucho la atención todo, cómo habéis puesto cada uno de una manera tremendamente profesional el punto de mira en facetas que puede tener el teletrabajo. Habéis desmitificado un poco el teletrabajo, pero también habéis visto la responsabilidad, lo importante que es el perfil del profesional que teletrabaje, lo importante que es el tipo de trabajo y cómo tiene que estar organizado desde la empresa, es decir, que tiene que ser una cosa coordinada entre el trabajador y la empresa, pues como lo ha sido siempre, pero en este momento debe estar más registrado porque tiene que hacerse a distancia. Me gustó mucho, Teresa, el tema del contrato psicológico. Yo creo que eso sí es importante, es decir, tener una aptitud hacia el tema del teletrabajo, saber cuándo cortar y no mezclar, o sea, que el teletrabajo no se entremeta en tu vida, sino que siga siendo tu trabajo. Y que sepa Claro, nosotros además nos referíamos con el contrato psicológico, apoyándonos sobre todo a la idea de la confianza. O sea, no olvidemos que al fin y al cabo el teletrabajo es un acuerdo mutuo entre organización y personas trabajadoras, con lo cual no todo va a ser una retribución económica. En muchísimos casos va a haber un compromiso de carrera profesional, un compromiso de disponibilidad, un compromiso de formación, un compromiso de cuento contigo.
¿no? Entonces ahí es donde nosotros también ponemos de manifiesto ese contrato psicológico de confianza, de seguridad, de honestidad, de integridad, que no está en los papeles. Sí, biunívoco me parece fundamental y básico, desde luego, ¿no? Ese tema del teletrabajo y lo de la carrera profesional lo apuntaste muy bien. La persona tiene derecho a mejorar, no que estén allí realizando como un elemento más de un ordenador central operativo, ¿no? Eso es importante. He visto en el chat, Juan, una pregunta que me gustaría poder contestar, si es posible. Vamos a ver. Dice que si consideramos que los trabajadores... Sí, perfecto, perfecto. ¿Tienen formación suficiente para contestar un cuestionario de autoevaluación para teletrabajar? ¿Me permites darle contestación? No solo te permito, te lo agradezco. Pues bueno, yo en primer lugar tengo que decir que desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el mes de agosto del año pasado, salió a la luz una publicación que, si puedo compartir un momento, la podéis ver. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. ¿Sí? Lista de comprobación, mi casa, mi oficina. Y de hecho esta lista de comprobación también está acompañada, y ahora dejo de compartir para no ocupar la pantalla, con una serie de vídeos pequeños de una animación que, si al final diera tiempo, incluso podría mostrar uno de ellos, que son menos de 30 segundos. ¿Por qué? Porque justamente esta cuestión nos tenía muy preocupados, porque surgían muchísimas dudas, ¿no? Desde las partes, por ejemplo, de las organizaciones de los trabajadores, nos decían que si la empresa se eximía de la responsabilidad de evaluar llevando a cabo un cuestionario a los trabajadores, por ejemplo, ¿no? O otro punto de vista, claro, de la empresa decía, si no podemos entrar en los domicilios a evaluar, pues nosotros mandamos un cuestionario y con la responsabilidad de la persona teletrabajadora, en este caso, eximimos nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces esto ha generado siempre muchísima controversia. Desde el instituto siempre decimos que la obligación de evaluar el puesto de trabajo es de la empresa, eso no se puede olvidar, porque es el garante de la seguridad y salud en el trabajo. Pero también es necesario, para el acuerdo mutuo del teletrabajo, que los trabajadores también presten esta información a la empresa de alguna manera, vía fotos, vía cuestionarios, porque si no el acuerdo, evidentemente la empresa, si no puede cumplir con sus obligaciones, raramente va a poder prestarse de acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, Teresa, Fernando te quería apuntar algo. No, te quería apuntar algo porque él sí ha funcionado. Dime. Pues quiero decir estamos aquí debatiendo un poco. Es formar a los trabajadores en los contenidos que dice ese cuestionario que en algún momento la empresa, desde sus servicios de prevención, haya emitido. Ya hay muchísimas guías por parte de las entidades públicas, también de organizaciones privadas. Entonces hay que atender a los trabajadores y trabajadoras para que comprendan las preguntas y la intención que tiene un cuestionario, ¿de acuerdo? Para formar a las personas no tienen por qué saber lo que es una silla ergonómica, no tienen por qué conocer qué es ventilación natural, aunque nosotros pensemos dentro del gremio que sí que lo conocemos, ¿no? O no tienen por qué conocer que realmente la formación es importante para la comunicación o el apoyo tecnológico. Entonces hay que hacer una importante labor de sensibilización y formación a los trabajadores y trabajadoras para que entiendan los autocuestionarios. Disponemos de 5 minutillos. ¿Alguna cosita más? Muchas gracias, Teresa. Tenemos que hablar de esto largo y tendido. A mí me parece tremendamente interesante. Os lanzo aquí otra cosa que me ha quedado. A mí me gusta mucho lo de Pablo, el tema de... Yo soy de la antigua escuela, tengo formación humanística y el mens sano in corpore sano me parece fundamental. Entonces, mantener una higiene física pues redundará en una higiene mental. Yo con esto de que dice Pablo, yo intuitivamente cuando tuve que llevar a esta gente, a mi equipo adelante con estos temas, yo siempre recomendaba cuando daba las charlas que se pusieran una botella de agua sobre la mesa y por favor que se bebieran un par de ellas durante la mañana. Con esto conseguía que se levantaban al servicio de una manera más o menos periódica, variaban su postura, variaban su enfoque visual, en fin, y socializaban un poco en el intermedio de ir al servicio de esto. Parecía una tontería, pero yo creí que no iba a cuajar, pero pasado un par de meses vi que la botella de agua
estaban todas las mesas. O sea, una cosa fenomenal. O sea, para mí es importante lo que apuntaba Pablo. Trata de buscar, ahí lo decías tú buscaste una estrategia para obligarles a esas micropausas. Al final, forzaste a que la gente fuese activa. Lo que hablaba Teresa antes, cuando os he dicho que queríamos cambiar un poquito el enfoque, que la ergonomía clásica hay veces que es como muy, muy rígida en ese aspecto de posturas, de sillas, de material. Nosotros queremos cambiar el enfoque y queremos que la propia persona sea la que realmente sea consciente de su cuerpo, de su trabajo y que se cuide más allá de que la silla sea mejor o peor. Quiero decir, yo creo que todos hemos trabajado en una silla de cocina y tampoco nos ha pasado nada. Tenemos que desmitificar, no pasa nada porque nuestra silla no sea perfecta, no voy a tener problemas a largo plazo. Claro, sí voy a tener problemas a largo plazo si tengo obesidad, sí que voy a tener problemas a largo plazo si no me muevo, si soy totalmente sedentario tendré problemas, pero no le puedo echar la culpa a la silla. Tengo que ser responsable. También le puedes echar, que hay sillas y sillas. Pablo. Sí, pero en la silla, a ver, yo puedo aguantar más tiempo en una silla que sea más cómoda, pero si aguanto 8 horas en una silla, por muy cómoda que sea, el sedentarismo, los problemas asociados, la obesidad, todo eso los voy a tener. Entonces, echarle la culpa a la silla de un dolor de espalda lumbar es muy fácil. No, mira, y un poco uniendo lo de Teresa, yo tenía, porque todos los que estamos en prevención, yo tenía un índice para saber, en el momento que me aumentaban las molestias o los trastornos o las bajas osteoarticulares en un departamento o en una sección, yo sabía que ahí estaba pasando. Y entonces aparecía por allí. Para mí es un índice tremendo, o bien que estaba muy sedentario, o que tenía mucha presión psicológica, o que no funcionaba. Y para mí uno de los índices era los problemas osteoarticulares. Eso son cosas mías, claro. Sí, lo es. Es un indicador clave. Es decir, cuando la gente efectivamente empieza a tener más problemas musculares, es porque está habiendo una serie de factores. Pero me refiero que esa serie de factores, seguramente vosotros en la empresa lo veis mucho más, suelen ser más psicosociales, aumentos de estrés, periodos de más trabajo, de más carga de trabajo, que esa misma persona, con esa misma silla, con ese mismo puesto de trabajo, hay momentos en los que tiene molestias y momentos en los que no. Evidentemente es eso. Evidentemente. Otra cosa que me ha gustado mucho es la exposición de Abel y el pensar que la gente ya se empieza a prevenir un poco, ¿no? Sí, esa parte, con los datos que tenemos, es una de las hipótesis en la que estando más en contacto con la tecnología, pues al final la conocemos más sus riesgos y nos protegemos mejor. Pero bueno, todavía nos queda recabar muchos más datos y más evidencia para poder decirlo. Creo que había por ahí otra pregunta, por si había algún abogado en la sala, en la que nos preguntan si se pueden poner en el ordenador del trabajador pues dispositivos para controlar el tiempo de trabajo, la actividad y demás. No sé si hay algún abogado en la sala que pueda contestar. A ver, yo no soy abogado. Fernando, tú que lo has hecho. Yo no soy abogado, pero la clave está en qué entendemos por el ordenador del trabajador. Si el ordenador del trabajador es mi portátil, el de mi casa, la empresa no está legitimada a entrar sin mi permiso. Ahora, si el ordenador del trabajador es el que la empresa me da para que yo en mi casa pueda trabajar, ese es ordenador de la empresa, aunque sea el mío. Y ahí la empresa puede poner todos los sistemas, tanto de control como de rendimiento, como programas de contabilidad o los programas que considere oportunos. Es decir, la clave está en de quién es el ordenador, la propiedad. Y se lo deja al trabajador en uso. Es como el coche de empresa, exactamente igual, ¿no? Lo que sí hay que hacer, y nosotros, por ejemplo, los acuerdos de teletrabajo lo tenemos, es avisar al trabajador. Decirle, oiga, usted tiene un ordenador cedido por la empresa, que sepa que la empresa puede monitorizar su rendimiento y su uso. De hecho, eso siempre es uno de los temas recurrentes en las comunicaciones a todos los empleados. Recordarles eso pues para evitar problemas mayores. Es decir, ese ordenador no se lo dejes a tu hijo porque es como si estuviera trabajando dentro de la red del trabajo. Y entonces tú no sabes dónde se va a meter tu hijo. ¿Me explico?
Y es más, yo como empresa te aviso que puedo ver dónde se mete y tú vas a ser el responsable. Otra cosa es que yo, por eso no me gusta llamarlo teletrabajo, es el trabajador que se va a su casa y desde su ordenador o desde su móvil interactúa, manda correo, no sé qué. Esa persona en realidad no está utilizando los recursos de la empresa. Y por tanto la empresa no tiene nada que ver. No sé si me he explicado. Sí, luego el límite también está en la privacidad y la Bueno, intimidad. pero, pues si claro, instalamos algo que grabe el lugar en el que está, en la habitación en la que está y que grabe durante las horas de trabajo, pues ya estamos ahí con otros temas. pero Vamos, me imagino, yo no soy experto en eso, la pero creo que jurisprudencia también. laboral eso lo tiene claro. Es decir, siempre ahí tenemos que prescindir de que sea en el domicilio o de que sea en una instalación física, por ejemplo, en una farmacia, ¿no? O en un taller. Si la empresa va a grabar la imagen del empleado, tiene que comunicárselo formalmente al empleado y explicarle para qué lo graba. Si no, estaríamos en un supuesto ilegal y el juez no podría admitir nunca eso como una prueba de nada. Sería una grabación obtenida ilegalmente. Ahora, si yo como empresa te digo que sepas que te estoy grabando y que la finalidad de esta grabación es ver pues, que haces un buen uso de las instalaciones o controlar tu rendimiento laboral. Siempre que haya una adecuación, digamos, de los medios a los fines, eso sí sería perfectamente indiscutible desde el punto de vista laboral. Sí, lo único que ahí nos vamos a las reuniones como esta puede ser, que todo lo que se graba detrás pues puede pasar, que de hecho ha pasado, pasa por ahí alguien de cualquier manera y eso, pues no sé hasta qué punto se... A mí me preguntaban en los coles precisamente lo que tú has dicho cuando les dan los iPad, que además los compran los padres. Y en un caso me hacían una consulta diciendo, ostras, es que ha venido la criatura con el iPad, hemos ido a revisar las actividades que tenía y dentro de los vídeos es que había vídeos en los que su madre aparecía desnuda. Y claro, ya el problema era del profesor que había visto ese vídeo, hasta qué punto llega eso, hasta qué punto llegan los medios. Por eso la Unión Interprofesional ayer antes de ayer nos mandó un formulario donde teníamos que rellenar de cesión de datos, de autorización. Tengo que ir haciendo otra vez de malo. Nos queda ya nada. Solo hay una pregunta ahí y es que dicen que si creen formación en todos estos aspectos a los trabajadores. Y con esto ya terminamos porque ya son y medio. O sea, si se les está dando formación e información a los trabajadores en todos estos aspectos. A nivel general, si pensáis. Yo creo que la empresa que daba antes formación la sigue dando. Y la empresa que no la daba sigue sin darla. Es decir, el teletrabajo no exime de la formación. Es más, la formación de trabajo con visualización de datos, etcétera, no es muy distinta de teletrabajo de no teletrabajo. Dice la ciberseguridad, si se les informa, de los aspectos sociales. Yo creo que vosotros, por lo que habéis dicho... En nuestro caso es que es obligado. Bueno, no sé si habremos contestado con esto. Por ejemplo, nosotros como empleados públicos de la Comunidad de Madrid, cuando firmamos el acuerdo de teletrabajo, no lo firman nuestros superiores, tenemos que firmar unas cláusulas en las cuales hemos leído un cuestionario y conocemos que hay un plan de formación. La cuestión que yo planteo ya como trabajadora, no tanto como responsable de un servicio de formación, es cómo se da esa formación a los trabajadores. Se puede dar, sí, pero si a mí, por ejemplo, me ponen en el correo electrónico una píldora informativa de cómo se utiliza Teams, pues justamente vuelve a ser un formato digital con el que me dan formación. Y si tengo animaversión a los métodos TIC o no sé utilizarlos correctamente, pues esa formación no va a ser efectiva. O sea, no solamente si se está dando la formación, si se está haciendo una formación efectiva y en qué formato. Esa es un poco lo que yo más planteo. Muy bien, pues yo creo que con esto espero que se haya contestado. Tenemos ya que cortar el webinar porque son ya las 7:35 y yo agradecer a todos vosotros la colaboración. Yo tengo que decir que personalmente he aprendido bastante y he cambiado ciertos enfoques que tenía un poco, no sé, a lo mejor un poco clásicos. Entonces, pues agradeceros a todos vuestra participación y yo por mi parte
Si no hay ya nada más, doy por cerrado este webinar y os espero en el siguiente de este ciclo. Muy bien. Gracias. Venga, Gracias. vosotros, a todos Hasta luego. vosotros. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta luego.